¿Y si tu próxima obsesión lectora ya estuviera elegida por Reese Witherspoon, Dua Lipa o Florence Welch y tú todavía ni lo supieras? Hoy vamos a cotillear 6 clubs de lectura guiados por famosas y ver un poco cuál es la vibra, con cuál conectamos más y cuál se ajustaría más tu perfil como lectora. Hola, soy Lorena, aunque aquí me conocen como Pink Hummingbird, y este es un rincón en el que juzgamos todo por la portada y también por el trozo. Hoy voy a hablar de clubs de lectura guiados por famosas. Oprah's Book Club, Reese's Book Club, Service 195 de Dua Lipa, Bellatrix de Emma Roberts, el Club de Natalie Portman y Between Two Books de Florence Welch. Vamos a fijarnos qué tipo de libro elige cada una, cómo nació, cuál es la dinámica, qué tipo de atmósfera podemos encontrar y veremos que todos tienen su particularidad, su personalidad y al final del vídeo veremos en cuál encajamos más, aunque yo ya os haré un spoiler de en cuál veo que encajo más y con el que más la misma vibra me da que la que tengo yo. El primero del que voy a hablar es el que creó este fenómeno de que una persona con proyección pública guiara, liderara un club de lectura. Y ese es Oprah's Book Club, que fue, como he dicho, el germen de todo este fenómeno. Lógicamente tiene como fundadora a Oprah Winfrey, productora, presentadora de televisión en Estados Unidos muy relevante y quizás podemos considerarla como la principal prescriptora de literatura de los últimos años en Estados Unidos, por ese altavoz que tiene y lo que es ella como figura dentro de la cultura norteamericana. El club lo funda en 1996 como sección de su programa de televisión, The Oprah Winfrey Show, y el primer título que da pistoletazo de salida a este nuevo proyecto, a esta nueva sección dentro de su programa de televisión, es El lado profundo del mar, de Jacqueline Michardt, y desde entonces el club de lectura ha tenido varias fases. La primera es desde su fundación, en el 96 hasta 2011 más o menos. En ese espacio de tiempo ha recomendado hasta 70 libros. La verdad que ha cambiado la vida de los autores, de la trayectoria que tenían como escritores y además el impacto que ha tenido a nivel ventas y a nivel relevancia en esas publicaciones que ya ha ido recomendando. Y estiman que de esos primeros 70 libros que recomendó han llegado a superar los 55 millones de ventas. O sea, imaginaos el impacto que ha tenido. En esta primera fase del club de lectura pues recomendaba un libro al mes y pasó de convertirlo como una sección a un evento mediático. En 2012 se reinventa y nace el Oprah's Book Club 2.0 con una versión mucho más adaptada a el contenido transmedia, web, newsletter, redes sociales, le da un lavado de cara. Además, en 2019 se alía con Apple, empieza a utilizar la plataforma de Apple Books para recomendar sus libros y esta alianza se traslada a Apple TV Plus, plataforma a la que sube, pidió entrevistas con los autores. El formato ha ido evolucionando y adaptándose a los nuevos tiempos, pero la esencia se mantiene. Oprah elige un libro y lo presenta a su audiencia y ofrece materiales que complementan a esta lectura, como son guías, entrevistas, contenido extra y sobre todo lo que quizás lo hace redondo es esa conversación, esa faceta suya como entrevistadora la ha llevado a su club de lectura. Quizás de los casos más emblemáticos en cuanto al impacto que ha tenido el hecho de que ella misma recomendara los libros ha sido con el que dio el pistoletazo de salida El lado profundo del mar de Jacqueline Michardt, que hizo que cambiara la vida por completo de la autora, convirtiéndola en un bestseller. Otro libro que también hizo que pegara un boom impresionante es el de Wild de Cheryl Strayed, que además curiosamente se llevó a la pantalla y la protagonista fue Reese Witherspoon. Y esto me parece muy curioso considerando que otro de los clubs de lectura de los que vamos a hablar es el de Reese Witherspoon. Un caso que me ha resultado muy curioso es el de Una nueva tierra de Eckhart Tolle. Lo recomendó en su día convirtiéndolo en un éxito de ventas y lo ha rescatado ahora en 2025 recomendándolo como una lectura transformadora para las nuevas generaciones. Y es curioso cómo ha sido capaz de reciclar una recomendación que hizo en otra fase y otro momento del club de lectura. En cualquier caso, como vemos, la figura que está detrás del club de lectura y el altavoz que le puede dar es impresionante y esto es un caso de libro, que podríamos decir. Pero esto obviamente va más allá de las cifras. Oprah logró que hablar de literatura en televisión fuera algo común, que gente que llevaba tiempo sin abrir un libro lo hiciera por esa influencia. Abrió un poco la puerta a que otros personajes famosos y con relevancia pública tuvieran su propio club de lectura. El segundo club de lectura del que voy a hablar es el de Reese's
Book Club, fundado por Reese Witherspoon, que sabemos que es actriz, productora. Lo crea como parte de su compañía Hello Sunshine, que se centraba principalmente antes de la incorporación del club de lectura a la familia, de producción audiovisual, cine y televisión. La premisa que ha seguido Reese Witherspoon con este club de lectura es muy sencilla. Cada mes elige un libro en el que la mujer sea el centro de la historia, que sea la piedra angular de lo que nos van a contar. El club de lectura nace en 2017, que además coincide con el despegue de su productora Hello Sunshine. El primer título que eligió fue el de Eleanor Oliphant, Está perfectamente. Y a partir de ahí establece una lectura mensual que se publica principalmente en redes sociales y en la web. Ha pasado a convertirse en una de las prescriptoras más influyentes de literatura en el mundo anglosajón. El formato combina, como he dicho, la web con redes sociales y aplicaciones propias. Su fuerte está en el newsletter y en Instagram, que es quizás los dos medios en los que más tráfico se genera. Siguiendo un poco la estela de lo que hace Oprah cuando anuncia la lectura del mes, la acompaña con material adicional y lo conecta mucho con el mundo audiovisual. Porque el hecho de que ella sea actriz y productora y el club de lectura sea parte de Hello Sunshine, que es su productora, ha hecho que muchos de los libros que ella misma ha recomendado en su club de lectura haya adquirido los derechos y haya hecho las adaptaciones, como puede ser Pequeños fuegos en todas partes, La chica salvaje, Todos quieren a Daisy Jones. Ha sido quizás de las últimas producciones que ha tenido un boom impresionante, que está en Amazon Prime. Además, algo que tiene muy curioso es que Reese Witherspoon no solo ha creado un club de lectura para jóvenes adultos, sino que también tiene la versión teen, sección en la que recomiendan libros para adolescentes. Quizás yo es con el que más conecto por el tipo de historias que suele elegir. Si veis la lista que está en su web de todas sus selecciones, la mayoría son literatura contemporánea, como he dicho, con mujeres muy potentes como piedra angular de la historia, y quizás es con lo que yo más conecto porque es una literatura muy emocional con la que es fácil conectar en cierta manera. Quizás es por eso que es el club de lectura con el que más identificada me siento y del que más me fío. En ocasiones voy a consultar que he recomendado recientemente para ver si hay alguna novela que se me está escapando y no tengo en el radar. El tercer club de lectura del que voy a hablar es uno que recientemente ha pegado un boom por la persona que lo lidera, y ese es Service 95 de Dua Lipa. Lógicamente, ser una estrella de pop mundial se le quedaba corto a Dua Lipa, así que decidió crear un club de lectura en 2023, aprovechando que es una ávida lectora de lo más versátil, porque la verdad que sus recomendaciones y sus selecciones son muy variopintas y eso también es de agradecer. El club de lectura nace como una sección de Service 95 que se crea en 2022 y el club de lectura como que se formaliza en 2023. Recomienda un libro al mes. Alrededor de la lectura se crea contenido como es una entrevista con el autor, artículos, guías, listas de recomendaciones que acompañan esa lectura. Le da más chicha para complementar tu lectura, lo cual siempre es de agradecer. Yo por eso aprecio cuando en libros al principio incluye una playlist que te establece el estado de ánimo, el mood que vas a encontrar en la novela, y a mí eso me parece súper interesante. Entonces por eso yo agradezco cuando a una recomendación literaria le añaden mucho más contenido por detrás, porque creo que la lectura no solo es sentarse aquí con el libro, consumir páginas y cerrarlo. En 2025 el formato que estaba siguiendo Dua Lipa cambia un poquito y crear un video podcast, Service 95 Book Club with Dua Lipa, en el que sube, pues como hemos dicho, entrevistas con la autora en vídeo. Es de los clubs de lectura más jóvenes de todos los que voy a hablar. Entre los libros que han sido un boom tenemos La historia de Shuggie Bain, de Douglas Stewart. Venía de ganar el Booker, pero hizo que cobrara más relevancia incluso que después de haber ganado el prestigioso premio literario. Y eso hizo que se ganara una nueva oleada de lectores. Además, no solo se centra en lecturas de Reino Unido y de Estados Unidos. Ha tenido entre sus selecciones una novela que también ha sido un boom en España, y esa es La mala costumbre de Alana S. Portero, a la cual incluso ha entrevistado en su video podcast. Ha logrado que en distintos países, por su recomendación, rescaten del catálogo historias que habían sido abandonadas en un rincón, como el caso de La casa de los lamentos, de Helen Garner. Ha logrado que se rescaten, se reediten y vuelvan a convertirse en bestseller, o se conviertan en bestseller por primera vez. Un poco el mantra que sigue Dua Lipa es recomendar libros que te hagan ver el mundo de otra manera y desde cualquier rincón del mapa.
club de lectura del que voy a hablar, que quizás no es tan conocido, y ese es el de Bellatrix de Emma Robert. Este club de lectura nace de las conversaciones que tenía con su amiga Cara Price, en el que estaban constantemente preguntándose, oye tía, ¿qué estás leyendo? Hasta que deciden en 2017 fundar el club de lectura y formalizarlo. En este caso, eligen una lectura al mes, como viene siendo habitual hasta ahora. En torno a esta lectura generan contenido en las redes sociales, en la web, con artículos, con guías de lectura. Como veis, es una dinámica habitual. La primera elección del club fue Sur y Oeste de Joan Didion. Han vuelto a poner un poco el foco en la obra de Joan Didion en Estados Unidos. Con esta elección tan particular establecieron un poco el tono que iba a tener las sucesivas recomendaciones, y es que se centran en ficción no ficción, contemporánea, literaria, pero accesible, aunque se centran mucho en autoras que tengan una voz propia. De este proyecto nace inevitablemente una productora con el mismo nombre, Bellatrix Productions, que aprovecha esas recomendaciones para, igual que hace Reese Witherspoon, adquirir los derechos y adaptarlas a la pequeña o gran pantalla, lo cual me parece un buen combo y me parece que tiene todo el sentido del mundo. Si no me equivoco, Oprah también lo ha hecho en alguna ocasión con algunas de las recomendaciones que ha hecho. Me parece que es un combo que tiene todo el sentido del mundo y que, como vemos, es bastante habitual. Creo que este club de lectura tiene un punto literario, pero sin entrar en un terreno académico. Se centra mucho en lecturas muy emocionales, introspectivas, que hablan de cuestiones como las amistades, el amor, crisis vitales. Entonces es quizás el tipo de recomendaciones que apreciarías si eres una persona muy emocional y que te gusta subrayar muchísimo. Suelen ser de estas obras que te atraviesan y que te dan frases oro dignas de subrayar, marcar y casi enmarcar en tu salón. El quinto club de lectura es el Natalie's Book Club, liderado por Natalie Portman, que es quizás el proyecto más reciente, más joven de todos, junto con el de Dua Lipa, y es que nació en 2021 con una intención muy clara. Es elegir libros que nos ayuden a entendernos a nosotras mismas y que nos ayuden a profundizar en cómo vemos el mundo y cómo, pues eso, cómo nos vemos a nosotras mismas. La verdad que este club de lectura nace de una forma muy orgánica y tiene una dinámica muy poco rígida y muy chill, vamos a decir. Aprovechó ese impacto y ese número de seguidores que tiene en Instagram, ella como actriz, productora, para recomendar libros. Y a partir de ahí institucionaliza el club con una selección mensual, con una lista pública, con conversaciones también con las autoras, que las graba en vídeo y las comparte. Entonces creo que lo convierte en algo muy íntimo. En este caso, Natalie juega con una dualidad entre club de lectura y seminario, aprovechando esa publicación o esa elección del libro del mes con una cantidad de contenido mucho más, vamos a decir, académico, entre comillas, lo cual tiene sentido por la persona que lo lidera. Si has escuchado alguna vez entrevistas a Natalie Portman y sabes cómo es un poco su trayectoria profesional y a nivel educación, entiendes que este sea el formato y que tiene todo el sentido del mundo que sea como ese híbrido entre club de lectura y seminario. Entre los libros que han conseguido mucha más proyección aprovechando el altavoz que les da Natalie Portman están El desfile de Rachel Cusk o Pura pasión de Annie Ernaux. Creo que este es el tipo de club de lectura para ese tipo de lectoras que buscan un refugio en la lectura, pero también un espejo crítico, es decir, que tienes ese balance entre las lecturas que te arropan y las que te obligan a hacerte preguntas incómodas. Y el último, pero no por ellos menos importante, Between Two Books de Florence Welch, que para los que no sepan quién es Florence Welch, es la vocalista de Florence and the Machine, que es un grupo de música que me encanta. Ella me parece increíble a nivel estético, vocal, todo. O sea, me parece una fantasía. Y de hecho, haciendo la investigación para este club de lectura, descubrí que ella también tiene un club de lectura, lo cual no me sorprende en absoluto. Pero yo no tenía ni idea. Yo hay algunos de estos que sí conocía, la mayoría los conocía ya previamente, pero el de Florence no. Tiene la verdad que un inicio bastante de cuento. Nace en 2012 cuando una de sus fans le escribe y le dice que por qué no crea un club de lectura. Ella aprovecha esta correspondencia para hacerle una recomendación, una lista de libros que a ella le han marcado y cree que debe de compartir con esta chica, y a raíz de ahí nace el club de lectura. Ese mismo año se pone en marcha, pero
de una forma mucho más informal. No es tan rígido, no, o sea, ni tan organizado como es el resto de clubs de lectura que hemos mencionado, con una lectura al mes, etc. Este es como mucho más espontáneo, más una sensación de comunidad. Se centra más en el contenido en redes sociales. Poco a poco es cierto que ha ido creando pues, una web propia en la que ya alojar todo el contenido, centralizarlo todo, que sea como el vehículo de comunicación entre la comunidad que se crea con el club de lectura y la propia Florence, aunque ella no dirige sola este proyecto, lo dirige junto con Kate y Leah, que son las fans originales con las que hubo ese intercambio de cartas, fueron el germen, la semilla de este proyecto. Algo que me gusta del club de lectura de Florence es que al no ser nada rígido, no se centra solo en las recomendaciones que ella hace o que Kate y Leah, su equipo, hacen, sino que invita a personas como Greta Gerwig, Nick Cave, Fiona Apple o incluso Sally Rooney a que ellas también hagan recomendaciones, a que sean parte del club, como parte del contenido, pues el habitual de guías de lectura, artículos, también hay Q&As, lo cual hace que sea una comunicación mucho menos rígida, más íntima, más de comunidad, quizás asemejándose más al típico club de lectura al que tú vas en la biblioteca o en la librería de tu barrio. Y lo que siempre ha tenido claro Florence es que ella quería que esto fuera un proyecto en el que pudieras zambullirte en la lectura, pero tranquilamente, despacio, disfrutándola, saboreándola, incluso acompañada por la música de Florence and the Machine. Y lo que vemos al final es que más allá del marketing que haya detrás de estos clubs de lectura, han demostrado que una actriz, una cantante o una modelo recomendando un libro pueden cambiarle la vida a ese título, a esa autora, o pueden hacer que personas que no leían hasta la fecha lean, o personas que habían dejado el hobby de la lectura lo retomen. Y eso me parece que es mágico y creo que esa labor es increíble. Ver cómo no solo influyen en que la gente lea, sino que logren que rescaten libros que pueden quedar sepultados entre el gran número de publicaciones de obras que salen al mercado cada año, que cada día es más abrumador, no se queden diluidas en la masa, que obras que están teniendo mucho boom en un país traspasen las fronteras. Creo que el hecho de que este formato ahora sea bastante más común que hace unos años ha hecho posible que libros increíbles, preciosos y que pueden cambiar la vida a sus lectores no queden abandonados a su suerte o se queden perdidos en, como he dicho, la masa de publicaciones que tenemos cada mes y cada año. Lo que sí me ha resultado muy curioso es que todos están liderados por chicas. Apenas he encontrado, que quizás lo haya, yo no estoy diciendo que no, clubs de lectura liderados por hombres. Es cierto que hay personajes públicos masculinos que publican sus listas de lectura, como es el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, que publica, creo que es una lista estacional de recomendaciones. Bill Gates también hace recomendaciones literarias. No es algo extraño, pero no es este concepto tanto del club de lectura. Lo veo más presente en figuras femeninas que en figuras masculinas. Y aquí te lanzo ahora una pregunta. ¿Alguna vez has leído un libro solo porque te lo haya recomendado una persona famosa? Me da igual que sea una actriz, una booktalker. ¿Y esa lectura te ha devuelto las ganas de leer o te ha cambiado incluso la vida o se ha convertido en tu libro favorito? Cuéntame en los comentarios porque es que me encanta leer las historias de cómo libros de los más aleatorios llegan a la vida de las lectoras. Y nos vemos pronto aquí, donde leemos para encontrar lo que se siente y no solo lo que se cuenta. Y recuerda que si el libro es bueno, se cancela todo. Y si quieres más tropes, portadas bonitas y charlas con café, nos vemos pronto.